Vamos a ver si os enteráis, nuestros detractores, los que nos dicen que por favor, que no sigamos dando información, porque ¿de qué sirve? Decía el otro día un comunicador anónimo, ¿de qué sirve contar todas estas cosas de cómo son, cómo no son? Si no tienen cura, no tienen remedio, no van a cambiar, ¿para qué explicamos estas cosas una y otra vez en Internet? Pues las explicamos porque nosotros nos valen madre los psicópatas integrados, nos dan lo mismo, no son ni nuestro público, ni la gente a la que hemos venido a ayudar, ni la gente que nos preocupa ni nos interesa. Nuestra población target son las víctimas. A ver si os enteráis bien. Nosotros trabajamos para informar, para acompañar, para entrenar, para contarles lo que hay a las que se convierten en víctimas de los psicópatas. Queridos, yo no tengo nada contra vosotros, contra los psicópatas. No tengo nada. Lo mismo que no tengo nada contra la lepra, la tiña, los virus, las bacterias, las ratas, los piojos, animalicos del Señor que están en la creación con alguna función, me imagino, y que, por supuesto, tienen su espacio, su nicho, pero no es mi especialización. Nuestra especialización no es en psicópatas, es en las víctimas que resultan victimizadas por estos personajes y que son, lamentablemente, sí, hay que decirlo, las personas más abandonadas que hay en este universo, porque ni siquiera saben que son víctimas, ni reciben ayuda, ni reciben tratamiento, correcto al menos, ni siquiera se creen o se saben inocentes de lo que les han hecho. Por tanto, no nos vamos a cansar, no os preocupéis, vamos a seguir contando, mientras Dios nos dé salud y fuerzas, todo lo que se refiere a sus maquinaciones, sus artefactos, sus malas artes y manipulaciones, cómo hacen para trabajarse a las víctimas, cómo se colocan mascarillas de todo tipo, cómo son capaces de hacerse pasar por lo que no son, cómo son capaces de violar el alma. Lo vamos a seguir haciendo, no os preocupéis que aquí vamos a estar al pie del cañón, dando caña desde España hasta en las pestañas, y dando stop hasta en la sopa, ya lo sabéis. Así llevamos varios años, desde el año 2008, que se dice pronto, y vamos a seguir muchos años, así lo quiera Dios. Y hoy pues vamos a seguir hablando de ellos, porque aunque os parezca increíble, todavía entrevistas que me hacen en los medios de comunicación, en radios, en programas, en podcasts, todavía me doy cuenta que los que me entrevistan no tienen ni pajolera idea del tema. No se lo saben. Siguen preguntando por Aníbal el Caníbal, por Ted Bundy, por los asesinos en serie de las noches, donde transeúntes no precavidos son asaltados, asesinados y acaso hasta devorados hasta sus intestinos y entresijos varios. Todavía se sigue pensando esto. Y a mí me parece lamentable, en 2023, con todo lo que hemos trabajado, Enrique y yo, la gente del instituto, investigadores como mi maestro, el profesor Robert Herr, Vicente Garrido, Paul Babiak. ¿Cuántas personas llevamos años hablando de psicópatas integrados, hablando de narcisistas malignos, hablando del carácter encubierto de la psicopatía que no es lo que la gente cree? Y todavía hoy hay víctimas que me dicen: encontré su canal, doctor, la semana pasada y me ha cambiado la vida. Señor de los ejércitos, ¿pero dónde estabas? Que llevamos años hablando de esto, que no es la primera vez, ni la primera semana, ni el primer año, que seguimos dando caña. ¿Por qué? Pues porque ya lo veis, aquí hay miembros nuevos, suscriptores nuevos, gente que se acaba de incorporar y está descubriendo los 1650 vídeos que están en este canal gratuitamente. Hoy usted vive de la alarma, hoy usted vive de las víctimas. 1650 vídeos gratuitos. No los empata nadie. A bilbaínos somos los más de Bilbao del mundo. Nadie tiene un canal con tanta información gratuita, con tanta información tan antigua, con tanta información acreditada, fundamentada en los avances reales, científicos, no en los pajilleos variados que se hace uno aquí y el otro allá, no en las hipótesis todavía sin confirmar,
de cuantos hacen, claro que sí, las hacen, pero luego se trata de probarlas. Conocimiento relevante, queridos. Conocimiento adecuado. Conocimiento que no les gusta, claro que no les gusta. Cuando decimos que si la profesión, en la descripción de puesto es político, el candidato perfecto es psicópata, obviamente, que no les gusta. A los que a estas horas, en España por lo menos, están debatiendo, se están repartiendo la gorrina, se están volviendo a la misma estrategia de siempre, de, como todos los psicópatas, hacernos creer que esta vez sí, nos van a no engañar, sino van a cumplir, van a hacer lo que dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, ya sabéis que mi campo no es la política, ni lo será nunca, no me interesa. Otra cosa es que seamos idiotas o que no sepamos lo que realmente son. La gran mayoría de esos que dicen han venido a servir y han venido a servirse, a utilizar, a usar, a abusar, a convencer a la gente más ingenua, más buena y más noble del planeta de que sus intenciones son buenas. Sin conciencia y a lo loco. Ese es el tema de hoy. Ahí siguen, ahí los podéis ver. Ahora, haciéndose pasar por adversarios y dentro de unos minutos, de unas horas o de unos días, pactando el reparto de nuevo de la gorrina. Pactándose lo de siempre. El reparto de las vestiduras de la víctima única, que es la que siempre paga esa falta de conciencia y esa impulsividad, esa falta de decoro, de todo decoro que tienen todos ellos, especialmente, aunque no solo los que han recalado en la política. Que si no eran psicópatas de base, no se preocupen, lo van a ser dentro de poco. A poco que se vayan socializando en esas organizaciones que sirven para ir socializando en el mal a otros, ir psicopatizando a los que no lo estaban ya de mano, ir creando las condiciones brutales, bestiales de abuso sobre países enteros. Naciones enteras. ¿Os pueden sorprender después las noticias de corrupción? Las noticias que hablan de las cosas que por debajo cuerdas se negocian, se pactan y siempre tienen a la misma víctima como protagonista, el pueblo. Perdonad este arranque de santa indignación al principio de este directo, pero es que no me puedo resistir. ¿Cómo en este periodo de campaña electoral una y otra vez siguen haciendo las mismas artimañas, las mismas promesas, las mismas formas de captar la atención y el voto de los incautos? Y la gente sigue creyendo en esto. La mayoría siguen creyendo que el sistema por fin les va a arrojar algo distinto a lo que les ha arrojado en el pasado. Es lo mismo que las víctimas en las relaciones personales. A ver si pensáis que no le pasa a la víctima de un psicópata integrado, que éste, sin conciencia y a lo loco, le sigue prometiendo una y otra vez que va a cambiar, que va a ser diferente esta vez, que por fin va a hacer lo que nunca hizo, que ahora sí que se arrepiente de verdad por sus errores, su maldad, sus pecados, y que esta vez sí que puedes creer en mi buena fe, en mi buena intención. Pon la plata en mi mano y te leeré la buena aventura. Vuelve a creer en mí y verás, constatarás que esta vez será diferente. Para de nuevo constatar, desgraciadamente, que el futuro con un psicópata no es sino repetir tu pasado con él o con ella. El futuro con un psicópata integrado es el día de la marmota que viene, adviene una y otra vez, con las mismas características, los mismos sufrimientos, los mismos engaños, las mismas mentiras, las mismas decepciones que forman parte de lo que son. ¿Qué culpa tiene el cocodrilo de haber nacido con dientes? ¿Qué culpa tiene el depredador de ser, por su propia naturaleza, alguien que necesita depredar, consumir, devorar periódicamente a una víctima? No se lo reproches. Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, dicen en América. Los psicópatas nacieron para martillos. Lo que pasa es que los clavos no les caen del cielo, les caen de las personas ingenuas que estáis creyendo o queriendo creer que lo que aparentan, las maneras, las formas, las puras apariencias, tiene alguna realidad. Y claro, ya sabéis, porque llevamos mucho tiempo, queridos, muchas horas de recorrido, muchas horas de vuelo en este canal,
para que ignoréis las señales básicas que nos advierten de la presencia de uno de estos individuos. Y una de las señales básicas es esa escasa, nula, desaparecida conciencia moral, por la cual todo es factible, todo es posible, todo se le permite hacer dentro de su ninguna capacidad o conciencia moral. Por eso, el fin que buscan alcanzar les justifica para validar cualquier tipo de brutalidad, bestialidad, abuso, maltrato, denigración, difamación, todo aquello que se les cante, porque todo vale. En esa escasa conciencia vais a ver que siempre la característica es la misma. Los demás tienen la culpa de lo que ellos hacen. A veces las mismas víctimas, porque son las víctimas las que resulta que por haberse dejado, dicen ellos, victimizar, engañar, abusar, mentir, decepcionar, tendrían la culpa de sus propios abusos. Los psicópatas integrados nunca piden perdón. Son incapaces. Y si alguna vez te piden perdón, analiza bien, no sea que o bien uno no sea un psicópata, o más bien esté utilizando esa estrategia para hacerte creer lo que es incapaz de hacer, que es tener un solo segundo de remordimientos o de verdadera voluntad de cambio. Los psicópatas no cambian, queridos. Los psicópatas siguen siendo lo que son hasta el último día de sus vidas. Lo mismo que el gorrino que nace y vive y muere en un gallinero, entre gallinas, cuando ese animal muere, sigue siendo un gorrino. Huele a gorrino, sabe a gorrino, parece un gorrino y es que lo es, no ha cambiado nunca. Y aunque la mona se vista de seda, ya lo sabéis bien, aunque su apariencia cambie, aunque su aspecto exterior mute, aunque sus recursos parezcan ser diferentes, distintos, o incluso parezcan creativos, en lo profundo, en lo esencial, son lo mismo. Carcasas vacías. Es tu culpa por haberte dejado victimizar. Es tu culpa por haberte dejado engañar. Es tu culpa por esto o por aquello. El resultado siempre es el mismo. Nunca piden perdón por lo que sí ciertamente han hecho. A conciencia, no sin consciencia, con plena consciencia de lo que están haciendo, pero sin conciencia moral alguna y con una formidable capacidad de enredar, de envolver a todo el mundo, de convencer y seducir a cualquiera que pase por allí y vea lo que está pasando, para provocar una distorsión hasta en la misma percepción de la realidad y de los hechos. Los psicópatas integrados siempre cuentan que otros tienen la culpa de sus desmanes, otros son responsables de lo que ellos practican, deciden, determinan y maquinan. Otros son los que habría que imputar por sus violencias, mentiras, decepciones constantes, incluidas, por supuesto, siempre sus propias víctimas. Y claro, en este recorrido sin conciencia y a lo loco, los psicópatas son impulsivos, llegan muy lejos, no sienten miedo, no sienten ninguna anticipación del posible castigo por sus acciones, como desconocen el miedo, como desconocen la ansiedad, como desconocen cualquier emoción básica, son altamente ejecutivos y efectivos a la hora de practicar ese castigo. Y ese castigo se materializa siempre con víctimas terribles, porque, claro, ignoran que no se encuentran delante de un congénere, no se encuentran delante de un ser humano igual que ellas, no se encuentran en presencia de un miembro de la especie humana habitual. Se encuentran ante una mutación, una derivación, podríamos decir un friki, un zombie, al que le falta algo muy esencial para ser humano, y es su conciencia moral, su empatía, su conciencia, no consciencia, porque consciencia tienen plena y total de lo que hacen. Partir del presupuesto que os encontráis delante de otro ser humano, igual que vosotros, es el error básico que cometéis y que os cuesta tan caro para seguir esperando lo que no podéis esperar de ellos, para seguir creyendo en quien no merece vuestra credibilidad, para seguir aceptando las excusas
los relatos distorsionados, los chamullos, los versos que os cuentan. Gente que no tiene ya ningún crédito en ningún banco moral del mundo. Esta es la realidad de millones de seres humanos que hoy, en el día de hoy, en el planeta Tierra, siguen siendo depredados por los mismos de siempre, que se organizan, se reorganizan, se reinventan, se cambian las máscaras, se alistan en grupos, cofradías, logias, como los queréis llamar, en los que Dios los cría y ellos se juntan. Ahí los tenéis, bien escondiditos detrás de sus máscaras, pero alegando hacer el bien universal, alegando que si te destruyen, si te están destruyendo tu vida, tu entorno, tu economía o tu país, es por tu propio bien o es por una especie de bien común que nadie nunca jamás ha visto ni podrá ser visto, porque el bien común es el bien común a los de su especie, los que cortan el bacalao, los que manejan y manipulan todo, los que tienen la sartén por el mango, que una vez más son, cómo no, los que no tienen ningún reparo en utilizar cualquier medio para salirse con la suya. Sin conciencia y a lo loco es el título de este programa que estáis siguiendo muchos de los que ahora estáis en directo y estáis aprendiendo, acaso por primera vez, que ese vecino, ese jefe, esa pareja que tienes, ese miembro de tu familia, ¿acaso podría ser, quizás, que sea uno de estos inquietantes sujetos? No. ¡Qué alarmista que sos, Piñuel! No podés seguir con ese mensaje que distorsiona las mentes tan simples que hay en el planeta. Me decía hace poco un comunicador, ofendidito por la información que se da a las víctimas, que podrían acaso tomar el rábano por las hojas y ver en todo ser humano un potencial psicópata. De estas almas puras, caritativas, hay muchos que van por el mundo queriendo desfacer entuertos y queriendo salvar al pez de ahogarse en el agua, y que van queriendo hacer el bien que nunca nadie les ha pedido y que encubre el sumo mal, que es la ignorancia, la inconsciencia de las víctimas, la ingenuidad, el carácter naif de todas ellas, cuando tienen delante a estos personajes de los que jamás podrían pensar, pueden depredarlas completamente. Y no hay que tener reparos en poner el nombre a cada cosa. El hombre puso nombre a los animales, dice el Génesis. Y esa denominación también incluye a los animalicos del Señor, que son los psicópatas. Una especie humana B, serie B, podríamos decir, o asterisco, que tiene su nicho y que tiene, cómo no, como víctimas propiciatorias o principales los miembros de nuestra especie. No hay que buscar teorías abstrusas. Basta con describir funcionalmente cómo operan, cómo piensan, cómo nos consideran a los demás, cómo se ríen de nosotros, cómo les vale madre el sufrimiento que crean en las personas normales, cómo repiten una y otra vez sobre diferentes víctimas hasta consumar la total depredación de hasta entre 60 y 70 personas por cada una de esas malvadas y depravadas vidas que tienen y llevan hasta el final. Y nadie piense que los psicópatas con la vejez se atenúan, con los años van morigerándose, van atenuando sus depredaciones. Para nada es así. Con los años refinan. Tienen más muescas en el revólver, tienen más cadáveres en sus armarios, más muertos mal enterrados en sus desgraciadas vidas. Y con la edad y con los años ya no requieren ni invertir tanta energía, ni cometen los errores que antes cometían. Se han refinado, se han especializado, palabra clave, en depredar, consumir.
vivir parasitariamente de otros. Que nadie piense que estos psicópatas sin conciencia y a lo loco van buscando siempre el beneficio económico directo. Muchos de vosotros creéis que los psicópatas que tenéis encima o al lado o debajo están ahí, pero no serían quizás psicópatas porque no buscan directamente vuestro dinero, engañaros financieramente, económicamente, o porque no están obteniendo un resultado económico directo. Os equivocáis. Nada es lo que parece con los psicópatas. Y siempre, detrás del relato de una víctima, os lo aseguro, después de muchas décadas de escuchar relatos de víctimas, de atender, ayudar, resucitar literalmente a miles de personas que estaban muertas en vida, el relato siempre es el mismo. No es algo económico, financiero, es algo energético. La víctima se siente vaciada, depletada, consumida, agotada, a un nivel energético que sí, puede incluir también, por supuesto que sí, lo financiero, lo económico, pero es lo energético, es la gasolina de la que buscan vivir todos estos personajes siniestros, que buscan precisamente adivinar a quién, a aquellos que más y mejor les puedan proveer de ese combustible emocional del que viven como buenos parásitos, chupópteros, como buenas sanguijuelas a nivel energético que son, y que realmente vacían, parasitan, consumen en un sentido literal la energía de sus víctimas. Si has sido víctima de un psicópata, aunque haya sido hace años o décadas, habrás observado que desde entonces te falta parte de ti mismo. Una parte de tu energía nunca regresó a ti. Una parte de tu dinamismo vital no ha vuelto. Una parte de tu ilusión, tus ganas de vivir, tu alegría, tu fe en la humanidad, tu fe en lo bueno, lo bello y lo verdadero, no está. ¿Dónde está? ¿Te lo has preguntado? Reclámaselo a tu ex psicópata, sea tu jefe, tu amigo íntimo, tu pareja o un familiar. Porque probabilidades hay de que siga ahí, oculta, almacenada indebidamente tu propia energía psíquica, y que en forma de resentimiento, en forma de daño postraumático, en forma de somatizaciones, se manifieste ese daño que consiste en haberte privado de tu propio dinamismo vital y existencial, lo cual es un verdadero daño psíquico. Y por eso tienes el hematoma psíquico, claro que lo tienes, aunque hayan pasado décadas, pero también tienes el vacío existencial, el vacío vital, esa sensación de que te falta parte de tu ser, de que algo muy íntimo te fue robado, ese robo del alma, ese vaciamiento energético, esa verdadera violación espiritual, es real porque ha sido consumada de manera deliberada por alguien que no lo hizo sin darse cuenta, que no actuó impulsivamente a golpe de lo que en cada momento improvisó, sino que tenía una agenda encubierta, un plan que siempre es el mismo: cómo vivir parasitariamente del otro hasta el momento en que pueda encontrar algo o alguien mejor del que también vivir parasitariamente, abandonando al anterior huésped, abandonando a la anterior víctima, dejándolo como un viejo juguete roto, como un viejo objeto usado que ya no tiene más utilizabilidad, usabilidad, y que por tanto se abandona sin hacerse el más mínimo problema en la almoneda de la vida. Si eres víctima de estas actuaciones o has sido víctima alguna vez, entiendes perfectamente que no le deseas esta experiencia ni a tu peor enemigo. Por mucho que puedas odiar a alguien o desearle que no le vaya bien, nunca llegaría a tanto a no ser que seas un psicópata. Tu deseo de que alguien pueda pasar por algo siquiera parecido a lo que tú has pasado, que no tiene explicación, pero que ahora tú le puedes dar por primera vez un nombre, una denominación de origen, no como el buen vino, sino como la mala, pésima depredación en que consiste esta experiencia. Denominar las cosas es el principio
para superarlas. Ponerle nombre a la realidad es el principio para eludir el mecanismo de defensa más antiguo del ser humano, que es la negación. No, esto no me está ocurriendo, doctor. No, doctor, no es psicópata, quizás sea narcisista o quizás sea medio pensionista, manteniendo a las víctimas ese mecanismo en la disonancia, en la dubitación, en la precariedad y sobre todo en la paralización de no tomar las decisiones que deberían tomar antes para zafar y para terminar con lo mismo. Sin conciencia y a lo loco. Es como andan por el mundo, cada vez más seres humanos, cada vez más porque vivimos en una sociedad altamente psicopatizante. Sabéis que uno de los descubrimientos más relevantes que yo he hecho en mi vida es haber podido aportar la evidencia y del proceso como una persona que no lo era en origen se ha transformado progresivamente de un modo insidioso, paulatino, en uno de estos personajes siniestros. Se le ha caído el alma, se le ha perdido por el camino la conciencia moral y ya no van a poder recuperarla, hagan lo que hagan. De esos procesos de socialización en el mal son responsables los que diseñan operaciones psicológicas, reingenierías sociales, pandemias y todas las cosas que podéis imaginar están, obviamente, firmadas por los mismos autores de siempre, por aquellos que saben lo que hacen y aún así les vale madre, les da igual, no sienten ningún resquemor ni ninguna conciencia les remuerde. En esta noche en la que hablamos de psicópatas sin conciencia y a lo loco, podéis observar cómo todavía a vuestro alrededor persisten muchas personas que en la negación, en la racionalización, en la banalización del mal que están sufriendo, siguen manteniendo las condiciones para seguir siendo víctimas, sin siquiera tener la mínima oportunidad, porque al no saberse víctimas, es decir, al no saberse inocentes, no les queda otro remedio que pensarse responsables o aún incluso culpables del mal que se abate sobre ellas. Y por eso, el castigo más profundo que se le puede asignar a un profesional es debido a esa mala praxis que consiste en revictimizar a las verdaderas víctimas negándoles su estatus, acusándolas de victimistas, acusándolas de simuladoras o secretas gozadoras inconscientes de su propia depredación. Esa mala praxis está tan generalizada, sigue estando tan presente en el relato de personas que todos los días atendemos, que han pasado por X o Y número de profesionales, que no solamente no les han ayudado, sino que han agravado sus cuadros, añadiéndoles el pesado fardo, la pesada carga de la culpa del propio mal que sufrieron, ya que no son parte de la solución. Al menos que se quiten del medio. El problema es que terminan siendo parte muy sustancial del problema, añadiendo carga, sufrimiento y sobre todo entreteniendo durante años cruciales, esenciales, vitales para la víctima, en los que podría haberse zafado de esa relación tóxica, podría haber iniciado una nueva vida, podría haberse recuperado, podría haber recuperado su esperanza, su dinamismo vital, y se les ha entretenido con chuminadas, con memeces, con gilipolladas, con pendejadas, con teorías, no voy a decir el nombre, por lo menos extrañas, o nigrománticas, o esotéricas, que siempre tienen la misma característica y es de mantener todo perfectamente atado y bien atado, que todo siga siendo lo mismo, aunque cambiemos algo del aspecto exterior, de la ornamentación exterior del problema. No os fiéis de aquellos que en lugar de devolveros la verdad técnica y científica de vuestra inocencia, bajo múltiples pretextos os quieren cargar con nuevas y pesadas cargas de culpabilidades, responsabilidades, goces inconscientes, complementariedades, vidas pasadas, constelaciones familiares, etcétera, 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 que son las que sirven para mantener a la víctima quieta, quieta, quieta,
sin moverse, pensándose culpable o acaso aún peor, distraída. Recordad la vieja fábula que cuenta que bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. «Bebe quieto», le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: «Dañoso es beber y andar, pero ¿acaso es sano aguardar a que me claves el diente?» Ah, docto perro viejo, yo venero tu sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo. Y tenéis que empezar a considerar enemigos a aquellos que no os explican las cosas como son y que están contribuyendo decisivamente al relato, no al dato, al relato distorsionado que los psicópatas sin conciencia y a lo loco emiten constantemente para autojustificarse y de paso hundir más en la miseria a las que se convierten en sus víctimas. Debéis empezar a considerar enemigos a todos aquellos que os cuentan el cuento de la buena pipa de vuestra representación de un rol como víctimas, y que si sois víctimas algo habréis hecho, o algo os mola, os gusta de estar en ese rol de víctimas. Tenéis que empezar a pasar de considerar meros ignorantes o principiantes o estudiantes acaso a considerar verdaderamente gente que está enfrente, adversarios de vuestra recuperación, distractores de la verdad técnica, que es la verdad científica de la inocencia de las víctimas, y comenzar a poneros en primer término, a dedicaros tiempo, a buscar la información justa, acreditada, técnicamente avalada, y no los reportes, los relatos, las ocurrencias, las chuminadas de las que está el mundo infecto, lleno, absolutamente lleno. ¿Cómo hace el psicópata con la cabeza? ¿Cómo hace con el codo el narcisista? ¿Cómo mira las noches de luna llena el psicópata integrado? 7 cosas que te dirá el psicópata integrado cuando te toque la lotería. 23 cosas y media que nunca dice un psicópata el día de Navidad. Así rezan cantidad de comunicaciones, de vídeos, que yo no voy a calificar aquí, que son la vergüenza, a veces de la propia profesión, porque quienes emiten esas tonterías debieran atender mucho más a su acreditada profesionalidad o a su profesión. Pero es que muchas veces no hay nada de esto, simplemente es alguien que ha tenido la ocurrencia, se le ha ocurrido esa mañana y por la tarde lo vuelca en un short, en un directo, en una comunicación para las redes sociales. Porque yo lo valgo. Sin ningún título, sin ninguna investigación, sin ningún doctorado, sin ninguna licenciatura, sin ni siquiera un curso de corte o confección que pueda acreditar algo más que la buena idea de que se me ha ocurrido esta mañana. Ahí va y ahí lo suelto. Tened cuidado con esta cantidad de información, que es información que no tiene ninguna relevancia, pero que además de distraer, distorsiona y gravemente compromete el tiempo crucial para vuestra recuperación, que es siempre un tiempo crítico, porque cuando un psicópata se ha cruzado por tu vida, en tu vida, lamentablemente te hace perderte el tiempo de tu vida, te está distrayendo de un tiempo precioso en el que podías estar en otras cosas, en otras relaciones, con otras personas y con toda tu plena y total energía y dinamismo vital. No os dejéis embaucar por los mercaderes de la contabilidad, de la culpabilidad, por los mercaderes que buscan distraer, por los mercaderes de las ocurrencias varias o por aquellos entretenimientos que pueden ser hasta divertidos, pero que no añaden ninguna posibilidad ni menos probabilidad a vuestra recuperación o a vuestra comprensión real de lo que ha ocurrido en la misma realidad. Y por tanto, están difiriendo el momento en que toméis, por fin, la responsabilidad de salir adelante y de curaros del daño y zafar de las relaciones que crearon ese daño. Espero que os haya gustado. Estoy un poco enfadado, se me nota, ¿verdad? Estoy un poco frustrado, se me nota, ¿verdad? He visto en los últimos días tantos ejemplos de despropósitos
de locuras, de gentuza malvada que están por todos los sitios confundiendo, distorsionando, contando todo tipo de bestialidades, brutalidades que entretienen y distraen de la verdadera noticia última, real, de la posibilidad de que por fin podáis zafar, salir adelante, eludir las redes, las trampas, los entrampamientos y la depredación que siempre tienen como protagonistas a los mismos. También buena parte de estos distorsionadores colaboran como una quinta columna con el enemigo. Están introducidos, buscan distorsionar, distraer, en detallitos, en cosas irrelevantes o directamente con cosas que van en contra de todo sentido común y de toda verdadera probabilidad de recuperar a la víctima de su situación. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.